Esta es la historia de Ángela y su emocionante y maravillosa reforma. Cómo hizo de una vivienda abandonada un hogar y... Corta el rollo, emociones ha habido, pero esto no ha sido un cuento de hadas. Ha tenido tela. Tela y polvo, porque madre mía. En verdad yo siempre he sido una loca de mirar casas en portales de inmobiliaria y siempre sueño con qué casas se pueden reformar, sobre todo las casas antiguas, las casas de pueblo viejas, y eso es algo que he hecho antes de tener mi propia empresa de reformas. Viviendo en Madrid, sin proyectar todavía el volver aquí al pueblo, pues uno de esos días me encontré esta casa. Yo decía, jo, me hago un salón cocina en la parte de delante, la parte nuestra detrás, al patio, tal. Yo la veía y decía, es que es perfecta. Y ahí se quedó, o sea, siempre la he tenido en mente, pero que vivíamos en Madrid y tampoco valoré más. Ya en 2017 volvimos aquí a Navarra y dije, voy a llamar a la inmobiliaria a ver qué tal me da las vibras cuando llegue allí. Vine con el metro, con la mochila con papel, en plan, el tío de la inmobiliaria pues yo creo que estaba flipando, y me cogí unas primeras medidas para ver si lo que estaba en mi cabeza realmente cuadraba luego en plano. Efectivamente cuadraba, pero es que encima descubrí que esta casa no era solo el piso primero, sino que tenía bodega abajo. Y ya pues volví a casa, pasé los planos a limpio y claro, ahí tenía la tarea de convencer a Adrián, porque en verdad era una ruina, y me decía que a ver qué íbamos a hacer con esta casa, que él no lo veía. Otra vez yo lo guardé en un cajón, siempre en un cajón de arriba. Llegó la pandemia, todo el mundo en casa, todos encerrados, y yo, que me veo con tiempo, retomo mi proyecto y digo, esta es la mía. Digo, me lo voy a currar, lo voy a hacer en 3D y así seguro que lo convenzco, y ya por fin me dice que sí. Ahí ya le vi como un primer atisbo de ilusión, de que sí que le gustaba, de que vale, venga, pues vamos a verla. Vinimos otra vez con la inmobiliaria a ver la casa, y ya Adrián entonces dijo que sí, que le gustaba y que, venga, que para adelante. Empezamos los trámites, papeleo, burocracia, rollos de estos. Claro, porque la propiedad era de varios hermanos, y entonces nos plantamos en plena pandemia, todos con nuestra mascarilla, la notaria, todo el mundo allí. Y de repente empiezan a leer y resulta que, bueno, pues que había una señora propietaria de una parte de este piso que se llamaba Enriquita. Uno de los hermanos es vecino en el tercero y él se acordaba de ella y dice, no, pero ya falleció. Y que, claro, nos dice la notaria, es que esto os puede resultar un problema a la hora de firmar la hipoteca con el banco. Dice, por el piso ningún problema, pero toda esta señora, pues drama. Ya te has hecho eso, el cheque, el dinero, has conseguido todo, se alinean los astros, te plantas allí con otras 10 personas y te vas sin firmar. Todo solo a nivel papel, ¿eh? O sea, ella no era propietaria más que de un lote que ya también se había segregado por otra parte, pero bueno, rollos de estos de papeles y casas viejas. Ya por fin conseguimos encontrar a los herederos, se firmaron los papeles, etcétera, conseguimos sacar ese lote de la compraventa de la vivienda y ya, entonces sí, el 4 de abril de 2021 conseguimos firmar ya definitivamente la casa. Volver aquí y empezar a picar todas las paredes de casa a ver dónde había piedra. La casa era una ruina auténtica, pero es que encima estaba llena de cosas personales de los anteriores inquilinos. Y sí, estuvimos, pues creo que fue como una semana solo de vaciar. O sea, de vaciar para ya poder empezar las labores de desescombro. Era una locura también. Pues es que en las redes sociales, en 15 segundos de un antes y un después, no se muestra todo el proceso real de una reforma, y a mí esto me enfada muchísimo, porque al final un proceso de reforma lleva desde la fase inicial de diseño hasta lo que estamos hablando, una memoria técnica y unos planos técnicos que de verdad está todo detalladísimo. 15 segundos de antes y después no muestran todo el trabajo que hay detrás, ya no solo nuestro como técnico, sino de todos los gremios que intervienen aquí, porque se pegan unos curros, o sea, es algo físico. Las casas las hacen 2 personas con sus 2 manos, y eso en un antes y después ni siquiera aparece, con lo cual para mí es mi mayor frustración. Para empezar aquí, parte de mi visión como decoradora,
Tuvimos también un arquitecto, Javi Pérez, que la verdad que sin él hubiese sido imposible hacer esto. Cuando vamos a reformar una vivienda hay que tener un proyecto, hay que tener las cosas claras, pero es que además tenemos también el tema burocrático de cuándo te entregan la licencia. Estas cositas por redes no se cuentan, ¿vale? Nos plantamos aquí, me parece que fue 1 de octubre, empezamos aquí ya con la reforma, ya teníamos las licencias, teníamos todo concedido y nos ponemos a derribar. Y nosotros, por supuesto, metimos una partida de imprevistos porque esto era una casa antigua y imprevistos me pasan incluso en casas nuevas, pero es que en una casa antigua nosotros teníamos partida de imprevistos y teníamos otra que se llamaba imprevistos desastrosos. En nuestro caso usamos las dos. Cuando derribamos todos los tabiques y empezamos con el tratamiento de las vigas, ya se descubrieron todas, eso sabíamos que la estructura estaba bastante bien, que no iba a hacer falta cambiar mucho, pero sí que nos salieron 2 vigas en la parte de atrás de donde está ahora el baño y el vestidor que tuvimos que quitar y poner vigas nuevas porque estaban totalmente partidas, ¿vale? Entonces ahí nosotros lo teníamos dentro de no sabemos cuánto va a salir de mal, pero sabemos que sí va a haber que hacerlo. Es verdad que lo demás salió conforme a lo que teníamos previstos. ¿Qué pasa? Llegamos al patio. Tuvimos que tirarlo entero, se derribó completamente, o sea, esto estuvo vacío, no teníamos ni suelo ni nada. Tuvimos que cambiar la bajante de fecales del edificio y ahí, pues, nunca mejor dicho, vino un marrón importante. Resulta que en esa bajante de fecales iba canalizado por una mineta, es como una especie de acequia de piedra donde se juntaban todo pluviales y fecales y resulta que esa mineta estaba completamente atascada. Dejémoslo ahí. A mí me llaman un día que estaba currando, rollo 10 de la mañana, Ángela, por favor, ven aquí porque mira lo que nos hemos encontrado. Yo llego. Horroroso, o sea, horroroso. Ese ha sido uno de los días de más bajona de toda la reforma, sin ningún tipo de duda. Gracias pues a mi suegro, que se pegó a mi suegro, su socio, que estuvieron aquí, pero con trajes de estos blancos para no cogerse nada. O sea, gracias también a Javi Pérez, al arquitecto, que vino rápido y pudimos solventarlo todo rápido. Pues tuvimos que levantar todo el suelo desde el patio hasta la calle, tuvimos que levantar todo el portal y hacer canalizaciones nuevas para las fecales y para las pluviales. También molestando a todo el resto de vecinos porque, claro, todo el mundo desaguaba ahí, bar incluido. Entonces estaba eso terrible. Vale, no todo es drama en una reforma, hay un momento ya en el que por fin ves que empiezan con el pladur, con las instalaciones, ves cómo van quedando las luces indirectas, todo el foseado que hicimos alrededor de vigas, empiezas a ver los alicatados del baño, pones suelos, pones puertas y ya pues esto, así como los derribos fueron duros y fueron lo más largo, el hacerlo, después el construir siempre es la fase pues la más ilusionante de toda la reforma y además es que ya te vas viendo cada vez más cerca de ese objetivo final. La verdad que fueron unos meses muy chulos de venir a casa, pues prácticamente todos los días veníamos y había algo nuevo y algo que disfrutar y estábamos muy contentos. Si empezamos la obra en octubre, para mayo, finales de mayo estábamos aquí viviendo, o sea, y en ese último mes fue cuando realmente le dimos zapatilla y ver la casa ya venirte y verla completamente terminada a tu gusto, como te la habías imaginado siempre, o sea, porque en mi cabeza esto estaba desde antes de venir de Madrid, ¿no? desde ese 2017 que habíamos hablado, pues plantarte aquí 4 años después y ver que todo eso que has proyectado desde hace tanto tiempo se ha convertido en algo real que puedes tocar, pues fue como un súper gustazo. ¿Por qué la Pulgosa? Porque está en la Placeta de las Pulgas, se llama así porque antiguamente había una cárcel y en el momento en el que la derribaron salieron tal cantidad de pulgas que le quedó el nombre de la Placeta de las Pulgas y yo a la casa la llamé la Pulgosa, pues porque estaba aquí, pero porque también era una ruina llena de bichos varios y era una casita pequeña y le venía que ni al pelo el nombre.
¿Que si lo volvería a hacer? Pues sí, pero con los ojos más abiertos. A ver, en verdad creo que lo peor de todo, y con mis clientes también lo tengo hablado, es el tema burocracia. Los plazos, el que nos digan que reformemos en el centro, que vivamos aquí y que luego no hagan nada por agilizar los procesos, rebajarnos, por ejemplo, ocupaciones de vía pública, porque claro, yo aquí he tenido que desescombrar toda la casa con carretilla, no he podido meter una grúa, no hemos podido hacerlo de otra forma, en lugar de pagar 5 días de ocupación de vía pública tuve que pagar 2 meses. Ese tipo de historias, cuando un ayuntamiento dice que cómo se pueden incentivar las reformas en el centro, pues puede ser un buen punto de partida. Además de esto, tema de las subvenciones, las que hay en la Orbe, que subvencionan a la persona. Yo pienso que lo suyo sería subvencionar la casa o el edificio, y que estas casas en el centro no se vean abocadas a gente de rentas más bajas que no tiene el poder adquisitivo para hacer una reforma integral. Porque lo interesante de esas subvenciones es que realmente se utilizan para hacer reformas estructurales y no solo reformas estéticas. Dicho esto, la administración pública, por favor, poneros un poquito las pilas.